Bueno, sin mayores presentaciones, mi idea es compartir con ustedes esta charla que va a durar unos 45 minutos y después calculé dejar unos 15 minutos para preguntas. Así que bueno, esa es un poco la idea del formato de la charla. La charla es sobre el futuro y a mí me gusta empezarla haciendo una pequeña historia del futuro. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del pasado del futuro. Históricamente, todas las tecnologías que ha ido desarrollando el hombre avanzan a un ritmo muy lento, han avanzado a un ritmo muy lento. Si tomamos como ejemplo los aviones y comparamos un avión de 1950, un jet comercial de 1950, con un avión comercial actual, podemos ver que, por ejemplo, la velocidad máxima subió de 850 km por hora a 950, el rango de vuelo sin reabastecimiento se triplicó, la altura máxima a la que vuela un avión no cambió. Y si vemos esas mejoras, llevándolas a tasa anual de mejora, nos encontramos básicamente con que el avión en 61 años no ha cambiado prácticamente nada. Las tasas de mejora anual, en el mayor de los casos, no llegan al 2%. Si hacemos un ejercicio comparable con los autos, vemos algo muy parecido. La velocidad máxima a la que circula un auto se triplicó, el consumo de combustible empeoró, hoy consume más combustible un auto que 81 años atrás, y la potencia del motor se sextuplicó, que pueda sonar a que es mucho, y de nuevo, cuando pensamos que eso sucedió en 81 años, vemos que es una tasa de mejora que no llega al 2,5%, mientras que el precio de un auto subió a una tasa de 5% anual, que es más que la inflación de los países desarrollados. O sea, un auto en términos reales hoy es más caro y nos da prácticamente lo mismo. A lo que esto llevó es a que se fuera construyendo una idea del futuro que siempre conduce al desencanto. Y la gran mayoría de las utopías de futuro que construimos, el ejemplo más claro es el año 2000, siempre terminaron siendo decepcionantes. Todos nos imaginábamos un año 2000 donde los autos volaban y donde podíamos curar el cáncer, y ninguna de esas cosas en la práctica se materializó. De hecho, yo me acuerdo en el año 2000, 1 de enero del 2000, mirar por la ventana para ver los autos voladores, ver pasar un Fiat Duna hecho bolsa y decir, ¿qué diablos hemos hecho mal? Bueno, acá hay un ejemplo interesante también que tomé de un diario de Chicago del año 65, donde ellos pronosticaban que para el año 2000 las convenciones de negocios se realizarían en cosmoteles a las que todas las personas viajarían en sus naves espaciales personales. Otro ejemplo divertido son estas postales que hizo una compañía de chocolates alemana para regalarle a sus clientes en el año 1900, imaginando cómo sería el año 2000. En ellas se puede ver una máquina capaz de ver a través de las paredes, máquinas voladoras personales, gente caminando sobre el agua, máquinas capaces de manipular el clima y ciudades techadas. De más está decir que todas estas cosas tampoco sucedieron. Con lo cual, redondeando esta idea, al final del día, el pasado del futuro tiene que ver con esta sensación de desencanto, de decepción, de que el futuro al final nunca estuvo a la altura de lo que nosotros imaginábamos. El presente del futuro. La cosa empezó a cambiar. Empezó a cambiar con una tecnología puntual, que son las computadoras. En esta gráfica, no sé si llega a entender bien, pero muestra el crecimiento de la capacidad de procesamiento de las computadoras en una escala logarítmica. En una escala logarítmica, si un gráfico es una recta, quiere decir que eso es algo que está creciendo exponencialmente. Cada salto que da de un nivel en la escala es aumentar 10 veces la capacidad. Y podemos ver que esto encima ni siquiera crece exactamente lineal, sino que hasta tiene una pequeña tendencia hacia arriba. O sea, esto crece exponencialmente y exponencialmente cada vez más rápido. Entonces, esta tecnología, la computación, fue la primera tecnología inventada por el hombre que se rige por una lógica completamente distinta. O sea, no solo no avanza lentamente como un auto o un avión, sino que avanza a velocidad exponencial. Y entonces, por primera vez en la historia, nos equivocamos, pero al revés. Esta es una foto de una empresa que se llama Rand Corporation, que era una de las fotos pioneras, una de las empresas pioneras de la computación a nivel mundial, que en 1954 se propuso mostrar cómo ellos imaginaban que iba a ser una computadora personal en el año 2004. E hicieron esto. Lo más intrigante para mí de, 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 Lo más intrigante para mí de esta foto es preguntarnos para qué diablos serviría el volante.
Pero lo interesante de esto es que por primera vez cuando nos encontramos ante un fenómeno exponencial, las cosas ya no solo no nos decepcionan, sino que hacemos predicciones absolutamente estúpidas cuando son miradas en retrospectiva, y somos totalmente incapaces de predecir cuán increíble el futuro va a ser. Acá, bueno, estas gráficas no sé si se ven bien, pero muestran un montón de diferentes variables de la computación creciendo a tasa exponencial. La capacidad de los procesadores, la capacidad de memoria RAM, la cantidad de transistores por chip, montones de cosas relacionadas a la computación, todas crecen en escala logarítmica a velocidad exponencial. Y el fenómeno inverso, que es los costos caen a velocidad exponencial. Cada caída, una recta en escala logarítmica, quiere decir un precio cayendo exponencialmente. Los humanos somos bastante malos lidiando con fenómenos exponenciales. En general, los fenómenos exponenciales, la línea azul es una recta, es lineal, la roja es exponencial. En una etapa temprana de un fenómeno exponencial, parece que no pasa nada. De hecho, ni siquiera crece a la velocidad de un fenómeno lineal. Y uno tiene la sensación de estar frente a algo que no pasa nada. Si extendemos un poco el gráfico, la cajita que se ve es la hoja anterior, es la diapositiva anterior, el exponencial empieza a tomar cierto ritmo y de repente se parece a un fenómeno lineal. Ah, sí, mira, estaba pasando algo, está cambiando el ritmo más o menos de lo que cambian todas las cosas. Dando un paso más en la escala, lo que sigue es esto. Y ahí abajo está la cajita del gráfico anterior y ya ni se ve porque no entra en la escala. Hubo que cambiar la escala del gráfico para que puedan verlo. Entonces, en una etapa temprana, un fenómeno exponencial parece que no pasa nada y hay un momento donde la curva pega un salto y suceden cosas como esta. ¿Qué quiere? Digamos, todos estamos familiarizados con que las computadoras crecen exponencialmente, con que si compramos una computadora hoy, en 2 años está obsoleta, pero yo les quiero mostrar cuán tremendamente inconcebible es lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que pasa en los últimos 40 años con las computadoras. Esta es la misma gráfica que hicimos antes para el auto y para el avión, aplicada a una computadora hogareña. Tomé como ejemplo la Mac desde la que estoy haciendo esta presentación ahora, comparada con la primera Apple que salió, la Apple I o Apple II en 1977. Durante 34 años, la capacidad del procesador mejoró a 27% anual, todos los años. La capacidad de almacenamiento creció a 50% anual. La resolución del display a 25% anual, y todo esto con el precio creciendo exactamente al nivel de la inflación de países desarrollados. O sea, hoy una computadora vale lo mismo que hace 34 años atrás y ha crecido, si promediamos a lo bestia, promediamos esos 4 números, ha crecido 40% al año la prestación que nos da al mismo precio. Todos estamos acostumbrados a esto, pero para realmente ilustrar cuán inconcebible es esto, para mí una manera muy interesante de hacerlo es aplicar cómo sería un auto o cómo sería un avión si hubiesen mejorado su performance a 40% anual. La respuesta es que un avión comercial volaría a 790 veces la velocidad de la luz. Su rango de reabastecimiento sin recargar combustible sería de 0,55 años luz, y volaría a una altura máxima de 12.900 millones de kilómetros o 86 veces la distancia de la Tierra al Sol. Así de absurdo como suena esto es lo que pasó con las computadoras. Esa es la diferencia entre una computadora de hoy y una computadora de hace 35 años. Aplicado al auto, que encima tuvo 81 años para cambiar, el auto iría a 54.000 veces la velocidad de la luz, y su potencia máxima, la potencia de un motor, sería de 1794 veces 15 terawatts. Y lo escribí de esa manera, no es caprichoso. 15 terawatts es el consumo energético del planeta entero en un año. O sea, un motor produciría 1800 veces la energía que usa el planeta entero en un año. Eso es lo que ha pasado con las computadoras. Y sin embargo, ustedes me dirán, no ha cambiado nada muy trascendente, y es verdad. El presente del futuro tiene que ver con eso. Hoy en día tenemos computadoras creciendo exponencialmente en un mundo que esencialmente todavía se comporta de manera lineal. Entonces, hoy estamos en un mundo donde las computadoras crecen exponencialmente, pero las cosas importantes todavía se comportan de manera lineal. Lo cual nos lleva a la última sección, que tiene que ver con el futuro del futuro.
Cuando Laura me presentó, decía que yo tuve la oportunidad increíble el año pasado de estar 3 meses en Singularity University, que es una institución, un curso que se dicta en un campus de la NASA, Ames Research Park, en las afueras de San Francisco, aprendiendo sobre qué está pasando en los campos más avanzados de ciencia y tecnología. Y lo que voy a compartir ahora en más es un resumen compacto de lo que yo aprendí en esos 3 meses allá y cómo eso va a afectar al mundo. Siempre, algunos saben acá que yo soy fanático del fútbol americano, específicamente de los Green Bay Packers. No podía dejar de pasar a hacer una alegoría del fútbol americano. Algo muy interesante del fútbol americano es que cuando el fútbol americano es un juego donde un jugador lanza un pase para que otro jugador lo atrape. Lo interesante de esta analogía es que en la gran mayoría de los casos el jugador no lanza el pase al lugar donde está la persona que lo tiene que atrapar. Lanza el pase a un lugar donde no hay nadie. Lanza el pase a donde va a estar la persona que está corriendo en esa dirección en el momento en que la pelota llegue y la persona llegue. O sea, es un acto casi mágico de futurismo, que es, este tipo está corriendo con una cierta trayectoria, cierta velocidad y con un cierto ángulo que lo va a hacer estar a una determinada distancia en un momento, cuánto tarda la pelota en llegar. Todos esos cálculos hace un mariscal de campo en su cabeza cuando lanza la pelota a la nada y el tipo llega justo para atraparla en el momento en que el pase está arribando. Es interesante esto porque justamente en la vida, cada vez que hacemos un plan futuro, nos planteamos una meta, estamos haciendo esto, estamos tirando un pase a la nada, estamos planificando algo para un mundo que todavía no existe. Y saber qué podemos esperar del futuro es una habilidad fundamental para cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué el futuro del futuro es distinto de lo que hemos vivido hasta ahora? Bueno, básicamente porque la ley de Moore, esta ley que hace que las computadoras, que describe que las computadoras duplican su poder cada 18 meses a 2 años, es contagiosa. Y está empezando a impregnar campos mucho más importantes que la mera electrónica. Un lindo ejemplo de eso es la biología. La biología históricamente avanzaba tan lenta como el auto o el avión. 150 años atrás, hacer biología era Darwin subido a un barquito, recorriendo el mundo, mirando animalitos y diciendo, mirá, un sapo, qué lindo, lo dibujo, lo describo. Un tiempo después vino clasificar, ok, es un vertebrado, es un anfibio, es un batracio. Después vino ya intervenir, diseccionarlo, abro el sapo, miro qué tiene adentro, entiendo cómo funciona su metabolismo. Una etapa después ya vino manipular, ok, inyecto nitroglicerina a ver qué pasa, lo cruzo con un sapo de otro estilo a ver qué sucede. Y todas estas cosas fueron produciendo un avance en la biología que esencialmente se comportó de manera lineal. Esto cambia radicalmente cuando unos años atrás logramos secuenciar genomas. Secuenciar genomas quiere decir leer el contenido que está en el núcleo de cada célula, el ADN en el núcleo de la célula de un sapo. ¿Qué es lo que se ve ahí? No se ve mucho en la gráfica, pero está expresado en una sucesión de letras A, C, T, G, que contienen toda la información de la sapitud, de qué es ser un sapo, de ese tipo particular de sapo, de ese individuo de la especie sapo. Cuando esto sucede, de repente el sapo ya no es más un sapo, el sapo es información. La información es aquello con lo que las computadoras lidian bien, es aquello que las computadoras están especializadas para procesar y que procesan al doble de velocidad cada 18 meses. Entonces, la combinación de la caída exponencial en el costo de secuenciar genomas con el crecimiento exponencial en nuestra capacidad de analizarlos y entenderlos empieza a generar una acumulación de conocimiento biológico que por primera vez obedece a una lógica completamente diferente a todo lo que hemos vivido hasta acá. Y este fenómeno no se limita a la biología, empieza a suceder sobre la inteligencia artificial, sobre la robótica, sobre la medicina, y de eso es de lo que vamos a hablar un poco en la parte que sigue. Acá podemos ver gráficos parecidos a los anteriores, como cae exponencialmente el costo de secuenciar genomas y cómo crece exponencialmente la cantidad de genomas ya secuenciados. Y entonces nos estamos equivocando de nuevo. Nos estamos equivocando de nuevo porque si yo les pidiera a ustedes hoy que hagan algún tipo de predicción respecto de qué va a suceder en biología, en medicina, en neurociencia, en inteligencia artificial en los próximos 50 años, probablemente incluso gente muy educada, como era esta gente de Rand Corporation, harían predicciones que miradas en retrospectiva en 50 años parezcan absolutamente estúpidas. Esto nos lleva a la cuarta parte de la charla, que tiene que ver con entender el impacto que esto va a tener sobre nuestras vidas. ¿De qué estoy hablando cuando digo
que el cambio exponencial en la tecnología empieza a meterse con cosas mucho más sensibles que simplemente darnos cada vez celulares más chiquitos y televisores más grandes. Para ver esto me gusta tomar como ejemplo a 3 personas.